un placer tener la oportunidad de moderar esta mesa. Buenos días a todos y todas. Estamos esperando que más personas se conectaran porque pues son unos foros que han tenido muchísima convocatoria. Pero siento que ya son las 10 de la mañana con 9 minutos, vamos a dar inicio. Sean bienvenidos y bienvenidas al foro convocado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro Nacional de Dirigentes hacia un acuerdo para enfrentar la crisis. Mi nombre es Rosalba Calva Flores, vengo de la UNT y del Frente Auténtico del Trabajo y pues muy contenta de estar participando en esta moderación. Hoy, 7 de julio, corresponde a la Mesa 1 la presentación de las relatorías y conclusiones de los dos paneles realizados con anterioridad. El día 1 hablamos sobre seguridad social y Estado social y democrático, en donde se abordaron por nuestros ponentes aspectos sumamente relevantes respecto del sistema de seguridad social y pensiones, las reformas que el país necesita, la protección de la población en edad de trabajar, la renta básica universal, el ingreso mínimo vital y el seguro de desempleo, y un nuevo pacto social para un Estado con seguridad social universal. El día 2, para hacer un pequeño recordatorio, se habló de la reactivación económica y los derechos laborales. Escuchamos interesantes propuestas sobre la política laboral para el bienestar y la reactivación económica. La subcontratación, informalidad, empleos precarios, no podían faltar como temas relevantes de nuestro mundo laboral. Y evidentemente la perspectiva de género, porque si queremos caminar hacia un mundo con igualdad, la perspectiva de género tiene que estar presente en cada uno de los temas. La necesidad de lograr la estabilidad y reactivación económica, la contención de la inflación y mejorar el poder adquisitivo en el campo y la ciudad, así como el impulso de la política agropecuaria, una banca de desarrollo que responda a las necesidades de la población y la política industrial, todo esto con base en una reforma fiscal integral, política financiera y prioridades para el presupuesto 2021. Hoy, 7 de julio, después de haber escuchado y analizado las diferentes ponencias e interesantes propuestas realizadas por los panelistas, corresponde la presentación del resumen y las conclusiones. En primer lugar, vamos a escuchar las conclusiones del primer día del foro relacionadas con el tema seguridad social y Estado social y democrático. Nos presentará las conclusiones Clemencia Guevara Tejedor. Ella es coordinadora estatal del Frente de Defensa Popular en Guerrero, integrante de la Dirección Nacional del Frente Popular Francisco Villa, México siglo XXI, donde ocupa una cartera en la Comisión de Honor y Justicia. Ha trabajado por muchos años en procesos organizativos con campesinos, amas de casa y pueblos originarios en el estado de Guerrero. El Frente Popular es integrante de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, del Frente Amplio Social Unitario, FASU, y del Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que nos vaya a presentar este resumen y estas conclusiones y le damos la palabra. Adelante, Clemencia, por favor. Sí. Me parece que... Sí, sí aparece conectada. Clemencia, no sé si está por ahí la compañera Clemencia, ¿ya lista? Sí está conectada, compañera. Sí, ¿verdad? Sí. No sé. Sí está conectada, pero no tenías audio y su video abierto. Ah, ok, perfecto. Son cuestiones de la tecnología. Sí, a ver. Clemencia, y aquí está. Micrófono, por favor. O si se lo habilitan, por favor. Un micrófono. Murga, ¿puedes habilitarle el micrófono, Murga? A Clemencia Guevara Tejedor, por favor.
No responde. Está haciendo señales con la mano. Sí escucha, pero no se habilita su micrófono. Ah, sí. Sí, ya está con video. Sí, Clemencia, ¿puedes tratar de habilitar tú tu micrófono, por favor? Ya está, ahí está ya. Ya. Ya, adelante, por favor, compañero. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días. Antes de empezar a leer la relatoría, pues quiero comentarles que no estamos todas. Nos faltan las asesinadas, nos faltan las encarceladas y podemos decir presos políticos libertad. Relatoría del foro hacia un acuerdo nacional para enfrentar la crisis. Seguridad social y Estado social y democrático. Fecha y hora miércoles 24 de junio del 2020. Temas: sistema de seguridad social y pensiones, las reformas que el país necesita. Protección de la población en edad de trabajar, renta básica universal, ingreso mínimo vital y seguro de desempleo. Nuevo pacto social para un Estado con seguridad social universal. Diagnóstico general. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha tenido implicaciones económicas, políticas, laborales, de salud y sociales a nivel mundial y nacional. Ha puesto en el centro las desigualdades y las brechas sociales que afectan a nuestro país desde hace mucho tiempo. También ha quedado expuesto la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo económico, tanto en términos sociales como ambientales. La magnitud del desafío hace impostergable construir un acuerdo nacional cuyos ejes fundamentales sean la recuperación económica, la construcción de un Estado social con capacidad física y rectoría económica, así como la universalización de la salud y la seguridad social. Las afectaciones inmediatas de la pandemia en México se han reflejado en el aumento del desempleo, la precariedad laboral y la reducción de los salarios. Claramente, esto ha tenido efectos devastadores en el bienestar de la población y ha quedado en evidencia las precarias condiciones en las que se trabaja la mayoría, especialmente las personas que se ocupan en la economía informal en labores de cuidado no remuneradas. La pandemia del COVID-19 solo se añade a un conjunto de problemas de larga data que originan desigualdades importantes entre grupos sociales, traducidas en 1. Precarización del empleo, particularmente por la proliferación de prácticas como el outsourcing, que permite a las empresas evadir y eludir las responsabilidades laborales y fiscales y dejan desprotegidas a las personas. 2. El alto nivel de informalidad que produce condiciones laborales con ausencia de cualquier seguridad en el ingreso, menor acceso a los servicios de salud, así como lo contempla exclusión de la seguridad social. 3. La incapacidad institucional para garantizar una vida digna a las personas adultos mayores que concluyeron en la vida laboral, especialmente para que mejoren su nivel de ingresos y su calidad de vida no quede rezagada. 4. Las desigualdades en el acceso a oportunidades laborales, servicios públicos y seguridad social a las que se enfrentan las personas que habitan y que trabajan en el campo, a quienes se le habían ofrecido programas con prestaciones elementales de corte asistencial y que estaban sujetas a la agenda del gobierno en turno. 5.
La falta de una política de cuidados que por un lado garantice su provisión a las personas enfermas, con discapacidad, adultos mayores o a niñas, niños y jóvenes, y que por otro lado reconozca y combata las desigualdades de género que no hay en torno a los trabajos de cuidado, en su gran mayoría no remunerados y que afectan mayoritariamente a las mujeres. También ha quedado en evidencia las barreras que impiden que las personas tengan una vida saludable, especialmente frente a la pandemia, la falta de infraestructura y servicios de saneamiento, la falta de viviendas dignas, que las obligan a vivir de manera hacinada, y la falta de acceso a una alimentación nutritiva ante la proliferación de alimentos altamente procesados y sin valor nutricional. La pandemia, como momento de crisis, también abre la posibilidad de impulsar cambios a profundidad que permitan atacar problemas históricos y que ayuden a superar las consecuencias de la contingencia actual, permitiendo a México, sus pobladores y autoridades adaptarse a los desafíos futuros. Un elemento ineludible para conseguir esto es el fortalecimiento del sistema de seguridad social y de los servicios de salud. Es urgente que el Estado garantice de manera universal los derechos humanos a la seguridad social y a la salud para que las personas estén en condiciones de tener una vida digna. Lo anterior requiere de los dos elementos: por un lado, un modelo de desarrollo económico que se oriente a garantizar el bienestar y no solo el crecimiento, que corrija la desigualdad extrema en los ingresos, combata la exclusión y la explotación laboral, que garantice a los derechos de todas las personas y ponga atención especialmente a los grupos de situación de vulnerabilidad. Por otro lado, se necesita también de un Estado fuerte en lo fiscal, que cobre más a quienes más ganan, con el objetivo de contar con los recursos suficientes, así ofrecer servicios públicos de calidad a toda la población. Para esto, es importante tener una discusión democrática en la que se debatan y se busquen soluciones a los desafíos nacionales y mundiales, que tengan como base la solidaridad internacional, la colaboración entre los trabajadores y los trabajadores, la patronal y el gobierno, y que tengan como objetivo la justicia social. Esa discusión debe de llevar a un gran acuerdo nacional que nos permita construir un México más justo, que responda a los cambios y que sea sostenible en términos ambientales y sociales, en el que se rompa los mecanismos que producen la pobreza, la explotación, la exclusión social y el deterioro medioambiental. Propuestas generales. La atención de la crisis económica y sanitaria requiere de un acuerdo nacional con perspectiva incluyente, intersectorial, sostenible, de género, intergeneracional y intercultural, que permite el establecimiento de un sistema de salud, de seguridad social y de políticas sociales que atienda las consecuencias de la pandemia del COVID-19, así como problemas estructurales de larga data. Hacia la falta, diseñar esquemas de protección de los ingresos para personas en edad de trabajar, como puede ser un seguro del desempleo de alcance nacional que permita a las personas trabajadoras del campo y la ciudad enfrentar los estragos de la pandemia. También es pertinente pensar de renta básica universal
o ingreso mínimo vital, no ligado a la condición laboral y que sea accesible a las personas que trabajan en el sector informal o a las que se dedican a actividades no remuneradas de cuidado. Estos últimos instrumentos tienen la ventaja de que no solo están dirigidos a las personas en edad de trabajar, sino que también benefician a niñas, niños y jóvenes y personas adultas mayores. Es necesaria la reconstrucción de un sistema de salud, misma que pasa por recuperar el espíritu de la reforma al artículo 4 constitucional que consagra el derecho a la protección de la salud, integrar a los distintos prestadores de servicio de salud y de seguridad social, homologando sus prestaciones y servicios al alza y no a la baja. Se debe considerar la creación de un sistema digital único de expediente de salud, también para tener una vida saludable, de tener que impulsar políticas de prevención ante las enfermedades crónicas degenerativas, así como hacer valer el derecho de los y las mexicanas en una nutrición sana y balanceada. Se necesita diseñar esquemas de acceso a servicios y protección adecuados a las condiciones de las personas que viven y trabajan en el campo. Se les debe garantizar salarios dignos y el acceso a servicios de salud y prestaciones de seguridad social, de las cuales han permanecido excluidas o apenas se les ha provisto de servicios asistenciales de menor calidad. Es fundamental entonces garantizar al ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones al resto de la población. Es urgente proteger a las personas que actualmente están en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad con programas con perspectivas de derechos humanos y superar la visión asistencialista que les había orientado. Para esto, es importante considerar las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o la Organización Internacional del Trabajo. Se debe considerar ampliar las licencias por maternidad y paternidad, así como el cuidado de los y las niñas, personas mayores, personas con discapacidad y otros sectores vulnerables. Se tiene que promover la desigualdad sustantiva y contar con un presupuesto suficiente, en especial los del ramo 20 relativos al desarrollo social, para impulsar una política social universal con perspectiva de género. Es urgente reformar el sistema de pensiones. El esquema actual, cuya pieza principal es la capitalización individual y la presencia de las administradoras de fondos para el retiro, Afore, es a todas luces un fracaso. Las reformas neoliberales que lo privatizaron en la década de 1990 y la del 2000 acabaron con cualquier tipo de solidaridad, universalidad y no hicieron más que garantizar una vejez en pobreza. Es impostergable la recuperación de la solidaridad y la alimentación de la cobertura al tiempo que le garantice la sostenibilidad financiera y el ahorro de las personas trabajadoras. Hubo coincidencias en torno a estas características expresadas en las distintas propuestas que quienes ingresaron al primer panel, que servirán para estructurar una alternativa desde la perspectiva de las y los trabajadores. Por ejemplo, la propuesta del modelo mixto presentada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIS, que coloca al Estado como el rector del sistema, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera y el goce universal del derecho humano
a la seguridad social de carácter solidario con enfoque de género, intercultural, intergeneracional. De la misma manera, se considera que para sustentar un modelo solidario, universal de salud y seguridad social, se debe promover políticas públicas para recuperar los puestos de trabajo perdidos durante la emergencia sanitaria, promover la mejora sostenida de los salarios contractuales, de impulsar la formalización y la protección de las personas que trabajan en el sector informal de la economía y eliminar los abusos que se han cometido al amparo del outsourcing y otros esquemas que han tercerización y subcontratación, ya que afectan la estabilidad en el empleo y generan la precarización y desprotección al trabajo. Para conseguir estos objetivos, es necesario fortalecer las capacidades fiscales del Estado. Sin esta condición, no será posible establecer programas sociales universales de calidad que contribuyan a tener una vida digna. En síntesis, lo que se necesita es construir un Estado social democrático, igualitario y sostenible que sea fuerte en lo fiscal y retome la rectoría de la economía con el objetivo de impulsar su desarrollo y garantizar el bienestar a toda la población. Síntesis de los puntos de convergencia. Durante la primera jornada hacia el foro, hacia un acuerdo nacional para enfrentar la crisis, se encontraron varios puntos de convergencia que se mencionan a continuación. Acuerdo nacional para funcionar desde contar con la participación de todos los sectores, gobierno, personas trabajadoras, empleadas, empresas, sociedad civil, academia, pero la rectoría de la ejecución deberá radicar en el Estado. Se debe fortalecer el sistema de salud y de seguridad social, contemplando para esto los siguientes puntos. Fortalecer un sistema de salud y seguridad social integrado con la cobertura universal que atienda tanto a las personas trabajadoras del campo y la ciudad, como aquellas desvinculadas del trabajo formal, así como a quienes prestan servicios de cuidado. Revertir la priorización del sistema de pensiones. Asegurar una mayor inversión en materia de salud y seguridad social. Se marcó que en varias exposiciones la importancia de asegurar a las personas trabajadoras salarios dignos, así como regular esquemas que tercerización que formulan la precarización laboral en el campo y la ciudad. Un punto de convergencia nodal fue la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones basado en la capitalización individual para transitar a otro cimentado en la solidaridad intergeneracional que asegure a toda la población el acceso a una jubilación digna y a una vida con bienestar a las personas pensionadas. Otro gran punto de acuerdo fue la necesidad de implementar un programa de seguro de desempleo o mecanismo como la renta básica universal en el ingreso mínimo vital para la reactivación económica, pero también como una política que fomente la redistribución de la riqueza y el tránsito en el corto plazo hacia una sociedad con menores índices de carencia y en el largo hacia un más justa e igualitaria. Por último, una propuesta que se reiteró en varias de las exposiciones fue la necesidad de incrementar el presupuesto público para inversión social a partir de una mayor recaudación fiscal
que provengan sobre todo el gravamen a las grandes fortunas y de la propiedad. Finalmente se marcó como indispensable que todas las acciones y políticas públicas encaminadas a aumentar el bienestar deben construirse bajo un enfoque democrático, participativo, intercultural de género y de derechos humanos y que sea sostenible ambientalmente en el tiempo. Para eso también vamos a agradecer la participación de Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores de la UNT, a Teresa Medina, representante de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, a Isaías González Cuevas, diputado y secretario general de la CRON, a Luis Gómez Garay, de la UGOCET, El Campo es de Todos, a Francisco Anaya, subsecretario de Relaciones Exteriores. También vamos a agradecer a Gibran Ramírez Reyes, secretario general de la CIS, y Berenice Ramírez del IES UNAM, a Miguel Castillo Negrete del CEPAL, a Mario Luis Fuentes del PUJET UNAM, y Patricia Mercado, senadora y secretaria de la Comisión del Trabajo e integrante de la Comisión de Seguridad Social, Araceli Damián, directora general en Evalúa en la Ciudad de México. Estas son las personas que participaron para sacar este análisis. Compañeras y compañeros, pues termino leer este discurso, no sin antes decirles y guardar un minuto de silencio, porque estamos por cumplir un año de la muerte de nuestra compañera Salvadora Rendón Chávez por exigir justicia. Ella fue asesinada el 11 de julio en Chilapa de Álvarez, y también desde aquí pedimos la libertad de nuestra compañera Rebeca Estrada Reyes, que está encarcelada en Santa Marta de Acatitla. No están solas, nos faltan solas. No estamos solas, nos faltan las asesinadas, compañeros y compañeros. Duro, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, compañera. Hasta la victoria siempre, Clemencia. Muchas gracias por esas conclusiones muy interesantes y que son necesarias si queremos transitar hacia una vida digna para todos y todas. Toca el turno a las conclusiones de los trabajos del día 2 del foro, en donde se analizó la necesidad de la reactivación económica y los derechos laborales. Nos presentará dichas conclusiones la compañera Adriana Urrea Torres. Adriana es periodista con más de 20 años de experiencia, especializada en temas económicos y financieros, con estudios de licenciatura en la UNAM y estudios de maestría en el ITEMS, con 17 años de antigüedad en Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. En octubre de 2019 fue electa secretaria general del Subnotimex para luchar por el rescate de su organización sindical y la defensa de los derechos laborales y humanos de las y los trabajadores. Desde el 21 de febrero, el Subnotimex se encuentra en huelga por violaciones de contrato colectivo de trabajo y revisión del mismo. Hoy precisamente cumplen 138 días en huelga, un movimiento que se ha vuelto emblemático por tratarse de una entidad del gobierno federal y por estar constituido en un 80% por mujeres. También por desarrollarse en medio de la mayor emergencia sanitaria de la historia, con todos los riesgos que ello conlleva. Sirva también este pequeño espacio para reconocer la valentía de Adriana y su lucha por hacer valer el derecho a huelga. Adelante, Adriana, con esas conclusiones. Muchísimas gracias por la presentación y es un placer para mí, por supuesto, estar aquí en este foro tan importante y con gente de tan alto nivel. Por supuesto, manifiesto la solidaridad a nombre de los integrantes del Subnotimex para nuestra compañera Clemencia y todas las compañeras que están luchando. Nosotros lo sabemos bien ahora que nos ha tocado, sobre todo,
está peleando por estos derechos laborales, como ya bien mencionabas, en un entorno muy complejo. Y pues de verdad agradezco mucho que se me haya dado esta oportunidad de comentar qué fue lo que sucedió durante el día 2 de este foro, en donde se habló de la reactivación económica y los derechos laborales, de este foro que se llevó a cabo el pasado viernes 3 de julio. Y bueno, pues como ya se mencionaba, así es, en este día se trataron temas sobre la política laboral para el bienestar y la reactivación económica, entre ellos la subcontratación, la informalidad, los empleos precarios y la perspectiva de género. También se habló sobre la estabilidad y reactivación económica, cómo contener la inflación y mejorar el poder adquisitivo, tanto en el campo como en la ciudad. La necesidad de impulsar una política agropecuaria, el trabajo de la banca de desarrollo y la política industrial, así como la necesidad de una reforma fiscal integral, política financiera y sobre las prioridades para el presupuesto del próximo año, del 2021. Hay muchas coincidencias de lo que ya comentó nuestra compañera Clemencia, sin embargo, bueno, de forma general, el diagnóstico en este segundo día, el impacto de la pandemia 19 es patente en diversos los efectos sanitaria. En México, históricamente, la recuperación económica, crisis suele ser muy lenta y, pues, en opinión de los ponentes que estuvieron en este día, la economía no ha superado por completo los estragos de la crisis económica internacional del 2008, es decir, ya tenemos 12 años en los que venimos arrastrando esa problemática y, bueno, que ahora se acrecenta con el entorno que vivimos en este momento. Por supuesto, esto ha creado una gran incertidumbre entre la población y particularmente entre las personas trabajadoras de la ciudad y del campo. Los factores que inciden en esta condición son la importante pérdida de puestos de trabajo en el sector formal, la destrucción de la fuente de ingresos de millones de trabajadores independientes e informales. Claramente vemos que muchos no pueden siquiera salir a la calle cuando su sustento está ahí. La creciente desprotección de los trabajadores del sector agropecuario, el surgimiento de varias modalidades de trabajo a distancia y el teletrabajo, así como la proliferación de esquemas de subcontratación y tercerización que profundizan claramente la precarización del mercado de trabajo con el llamado outsourcing. Los efectos sociales de la crisis pues, pueden ser devastadores en un país con altos niveles de desigualdad y pobreza preexistentes, por lo que además de un fuerte impulso a la reactivación económica, debe de haber una política social integral que garantice bienestar a la población, particularmente mediante instrumentos como el seguro de desempleo, que también se mencionaba antes, la renta básica universal o el ingreso mínimo vital. En síntesis, en este día de trabajo, se concluye que se necesita un quiebre radical de la herencia neoliberal que hoy, a 4 décadas de que se propagara como pandemia, sigue dejando sentir sus estragos. La superación de la crisis requiere de una participación activa y coordinada de diferentes sectores y esto hace imprescindible construir un acuerdo nacional centrado en la recuperación económica, la construcción de un Estado social con capacidad fiscal y rectoría económica, así como la universalización de la seguridad social y por eso es de este foro que se ha llevado a cabo pues en conjunción con diferentes organizaciones. Los efectos coyunturales de la pandemia han puesto en evidencia las debilidades previas de las estructuras y políticas vigentes y en este escenario pues destacan problemas como la falta de políticas adecuadas para el sector agropecuario, industrial y tecnológico, la falta de una política social integral, no asistencialista o residual. También destaca la falta de regulación laboral y la debilidad del poder de negociación de los trabajadores a consecuencia de un modelo económico donde la competitividad del país se funda en la oferta de una mano de obra barata y poco calificada. Otra problemática pues es la enorme desigualdad y discriminación que colocan a ciertos grupos en completa vulnerabilidad, con mayor énfasis en el campo por su situación de exclusión histórica y, por supuesto, la brecha digital y tecnológica entre el campo y la ciudad. En este foro también quedó en evidencia que la pandemia ha visibilizado la importancia de atender los problemas estructurales, le ha dado impulso político a la demanda de los derechos sociales y ha generalizado la preocupación por contar con sistemas de seguridad social sólidos, sobre todo
pues quienes hemos vivido de cerca este problema de salud, nos queda más que claro que esto es súper importante. Este puede ser el escalón necesario para lograr las grandes reformas que se han postergado, pero que ahora son ineludibles. Esto implica lograr la convergencia de voluntades necesarias para fortalecer los servicios del Estado y desarrollar políticas cuyo objetivo primordial sea el bienestar de toda la población. La complejidad de las soluciones requiere el debate amplio e incluyente sobre los retos y las alternativas, así como la colaboración equitativa de todos los sectores. Esa discusión debe de llevar a un gran acuerdo nacional que nos permita construir un México más justo, adaptable a los cambios y sostenible en términos ambientales y sociales, en el que se rompan los mecanismos que reproducen la pobreza, la explotación, la exclusión social y el deterioro del medio ambiente. En general, en este segundo día del foro, pues se propuso que la reactivación de la economía debe acompañarse de políticas sociales que atiendan a los sectores más vulnerables de la población y que promuevan una recuperación con sentido social. En este sentido, pues es importante conseguir que el gobierno, en colaboración con las organizaciones laborales y los actores interesados, impulsen una política de recuperación ante la crisis que incluya la protección del empleo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los productores, así como estímulos a la contratación de personal. Las medidas de emergencia deben combinarse con estrategias a largo plazo que permitan cambiar el rumbo y reducir la vulnerabilidad del país ante coyunturas como la pandemia. En este sentido, es pertinente identificar las áreas productivas que con mayor probabilidad generarán puestos de trabajo debido a las transformaciones tecnológicas en curso. Y bueno, los derechos laborales y el bienestar de la población no deben ser preocupaciones secundarias ni objeto de políticas residuales o asistenciales. Por el contrario, lo que se plantea es que la reactivación de la economía y el ejercicio de los derechos laborales requieren de cambios drásticos. En este sentido, se planteó la necesidad de que las organizaciones laborales y otros actores impulsen una reforma laboral que busque 3 objetivos principales. El primero, remontar los estragos que está dejando la pandemia, obviamente por el virus y esta enfermedad de COVID-19, es decir, que contribuya a la recuperación de los puestos de trabajo perdidos y la disminución de los ingresos de la población, por ejemplo, mediante la creación de un seguro de desempleo de alcance nacional, algo que ya habíamos escuchado también, que fue coincidencia del panel 1. El segundo objetivo que debe alcanzar esta reforma laboral es atacar los problemas del mercado laboral que venían desde antes, pero que se agudizaron con la crisis. En este sentido, se debe de fortalecer la contratación colectiva y la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales, al tiempo que se garantiza su libertad y su autonomía. Se debe de erradicar el outsourcing, así como proteger los derechos de las y los jornaleros agrícolas. La reforma también tiene que impulsar la igualdad sustantiva y garantizar plenamente sus derechos a las y los trabajadores del campo y de la ciudad, además de profundizar la recuperación del valor adquisitivo de los salarios mínimos profesionales y contractuales. Escuchábamos en una de esas reuniones que no basta nada más con recuperar el empleo, sino que es sumamente fundamental que esto vaya acompañado de mejores salarios. Y por último, el tercer objetivo de esta reforma laboral, de lo que se planteó, es que se requiere preparar a México para los cambios que se avisoran en el mercado laboral vinculados con las transformaciones tecnológicas y de la información que están en curso. Es necesario regular las formas de teletrabajo y trabajo a distancia que están proliferando ante las condiciones que imponen la cuarentena, que en última instancia busque garantizar que los empleos generados por los cambios tecnológicos no sean precarios, como ha sucedido hasta el momento.
La recuperación social y económica de la pandemia pues permite una discusión y revisión más amplia de los modelos económicos, así como de las políticas sociales que se han seguido hasta la fecha. Se destacó la necesidad de diseñar sistemas de seguridad social universal que no se vinculen a la situación laboral de las personas y que cubran a los sectores hasta ahora excluidos como las y los empleados informales y la población rural. También se hizo hincapié en la necesidad de adoptar una nueva estrategia de desarrollo, una que vaya en línea con los objetivos de desarrollo sostenible formulados por las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, que entre otros elementos fomente la ciencia, la educación, la cultura, la salud y el cuidado del medio ambiente, así como la infraestructura carretera, la aeroportuaria, la ferroviaria, la energética, la de salud, de vivienda y de telecomunicaciones, con un énfasis en la inclusión digital. Es imprescindible promover una política de Estado para desarrollar la autosuficiencia alimentaria y articularla con la autoorganización de las y los trabajadores del campo, porque de otra manera puede profundizarse la pérdida de la soberanía alimentaria y, bueno, por supuesto sería de máxima gravedad para todo el país. Es urgente prepararse también para enfrentar de la mejor manera posible los efectos negativos con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, y que ahora pues nuestro presidente anda por allá justo en este contexto, porque bueno, si ya tenemos una crisis agudizada por la dependencia económica con el mercado norteamericano, pues sí, eso podría tener efectos mucho más graves. En especial se planteó la conveniencia de analizar a fondo el capítulo 23, que es el capítulo laboral del TEMEC, y los capítulos referentes al sector agropecuario y al sector de telecomunicaciones. Un elemento imprescindible para poder alcanzar estos objetivos tan importantes, pues es el fortalecimiento fiscal del Estado, y en esto hay que atender los problemas que impone la nueva normalidad para pasar por generar también una nueva fiscalidad. Es decir, que sea un trabajo fiscal, que sea progresivo, que se redistribuya el ingreso, que combata la evasión y la elusión fiscal, que genere recursos para la reactivación económica y para financiar un sistema de seguridad universal. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos de los que se abordó en este día. Se mencionó también la necesidad de revisar las restricciones a la contención salarial y el gasto público, sin que esto último implique un desbalance fiscal para impulsar el empleo, la reactivación del mercado interno y el desarrollo industrial. En general, en este segundo día de trabajo hubo pues varios puntos de coincidencia, de convergencia, y entre ellos pues está que es imprescindible modificar y extender las políticas y estrategias para enfrentar la crisis y sus consecuencias posteriores. La recuperación debe contar con la participación de todos los sectores, el gobierno, las personas trabajadoras, los empleadores, las empresas, la sociedad civil y la academia, por supuesto, pero la rectoría en su ejecución deberá erradicar en el Estado. Se debe poner atención a los sectores que prometen ser generadores de nuevos empleos debido a los cambios tecnológicos e informáticos que están en curso, al tiempo que se garantice que esos empleos otorguen salarios dignos, prestaciones y seguridad en el ingreso. También se coincidió en que es necesario implementar medidas y estrategias de emergencia que permitan amortiguar los efectos adversos de la pandemia y acelerar la recuperación después de la crisis para evitar una recuperación lenta. Se destacó la urgencia de regular diferentes formas de trabajo que la pandemia ha visibilizado como precarias y que ponen en riesgo los derechos laborales, como la subcontratación, el empleo informal y, de nuevo, el teletrabajo. También se destacó la necesidad de fortalecer y ampliar los sistemas de seguridad social, por eso les digo que este es uno de los temas más recurrentes y más importantes, para lo que es necesario fortalecer la capacidad de recaudación del Estado con regímenes fiscales progresivos y equitativos, y mejorar el diseño y la implementación de la política social. Se debe poner énfasis en el trabajo del campo, por supuesto, y extender la seguridad social a este sector que ha quedado muy desprotegido en este sentido.
Se coincide también en que el gobierno debe implementar medidas drásticas para proteger y recuperar el empleo, así como atender a la población que se ha visto afectada por la crisis. Y en este sentido, pues se propone que se deben ofrecer apoyos e incentivos para preservar la capacidad productiva de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, para fomentar la producción nacional en los sectores estratégicos, que son el agropecuario, el industrial particularmente. En varias de las exposiciones se enfatizó la necesidad de establecer una renta básica universal, se propuso como una medida para atender la emergencia, pero también como una política necesaria para enfrentar los cambios en el mercado laboral derivados de la automatización y robotización a futuro. Varios de los expositores se manifestaron a favor de las propuestas del representante de la CROM de crear un grupo de expertos que analicen y trabajen con las medidas para enfrentar el futuro del trabajo, y también se llamó la atención en torno a la pertinencia de impulsar un modelo de desarrollo que vaya en línea con los objetivos de desarrollo sustentable. Finalmente, que impida la evasión y fortalezca la capacidad del Estado para invertir en sectores básicos, infraestructura, seguridad social, fortalecimiento del mercado interno y de los sectores industrial y agrícola. Esto fue en general lo que se abordó. La verdad es que hubo exponentes de muy alto nivel. Por supuesto estuvo María de Lourdes Sea, del Estunam, y que también forma parte de la ONT como moderadora. La verdad la quiero felicitar por el excelente trabajo que hizo. También, por supuesto, en representación de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores, estuvo el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. En este panel participó, como ya mencionaba antes, estuvo el secretario general de la CROM, Rodolfo González Guzmán. Estuvo la presidenta fundadora de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Iniciativa Social, Clara Yusetman. Tuvimos también a Jorge Fernando Negrete Pacheco, de Digital Policy and Law. Otro de los ponentes fue Wilfrido Hernández Jarquín, que es del CEMPA, el campus de todo, del Congreso Agropecuario Permanente, Congreso Agrario Permanente Nacional. También estuvo David Kaplan, que es del Banco Interamericano de Desarrollo. La verdad es que fue muy interesante ver cómo este organismo internacional plantea y hace las propuestas para salir de esta crisis. Estuvo también David Escobar Hernández, el representante del FASO, del INADI, y por último cerró este panel y de una manera muy importante por todo el planteamiento que hace también desde un organismo internacional, Juan Carlos Rivas, oficial de Asuntos Económicos de la sede subregional de la CEPAL en México. Y bueno, estos fueron los ponentes. La verdad es que ponentes de muy alto nivel. A todos les agradecemos su participación y pues yo confío en que realmente se tomen en cuenta estas propuestas para llegar a este acuerdo nacional que sin duda es de gran relevancia y que se necesita tanto ahora en un contexto que creo no se había vivido antes en nuestro país y que apremia el trabajo de todos y la unidad de todos. Les quiero agradecer mucho de nuevo que nos hayan invitado, que nos hayan considerado para hacer esta relatoría y pues bueno, muchas gracias Rosalba también por tu trabajo y un saludo a todos. Buenas tardes. Gracias, Adriana. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesantes todas y cada uno de los puntos presentados. Es evidente que esta crisis del COVID-19 nos ha hecho ver todas estas desigualdades que vivimos en este país. Y volver a la normalidad no es lo deseable, puesto que el antes ha estado lleno de situaciones que han llevado a mucha pobreza y violencia. En esta nueva normalidad tendremos las organizaciones que demostrar que somos capaces de plantear estrategias para establecer un acuerdo lo suficientemente contundente para enfrentar la crisis y revertir los daños que ha ocasionado el neoliberalismo y evidentemente también esta crisis de salud. Con la lectura de Adriana damos por terminada los resúmenes y conclusiones, los cuales se van a difundir por los diversos medios de las organizaciones convocantes y es importante recalcar que fueron trabajados por las comisiones respectivas de cada una de las organizaciones. Asimismo decir
que estos solamente fueron resúmenes. La verdad es que fueron foros muy intensivos, las ponencias fueron muy relevantes, con muchísima información, y pues el documento final se va a construir con la participación de todas y cada una de las organizaciones para presentarse al Ejecutivo Federal. Dicho esto, pues damos por cerrada esta mesa 1 del día de hoy, en donde se presentaron los resúmenes y conclusiones de los foros realizados, de los trabajos presentados en los días anteriores. Vamos a dar entonces paso a la mesa número 2. Compañera Rosy, ¿sí? Perdón. Sí. Está previsto ahorita un espacio entre 11 y 11:30 en que están convocados los siguientes ponentes. En todo caso, hay oportunidad, si hubiera alguna cuestión que quisiera alguien comentar o preguntar respecto a las resoluciones, pues tenemos aquí un margen, si no tendríamos que hacer un pequeño receso. Entonces, digamos, podemos aprovechar esta parte. Perfecto. Bueno, entonces, si hubiera algún comentario, alguna consideración a los resúmenes presentados, les podemos dar la palabra a los participantes. Parece que no. Buenos días. Sí, María de Lourdes, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo creo que felicito el trabajo que se ha realizado para poder concentrar en tan breve tiempo las conclusiones de los 2 foros anteriores. Sin embargo, quedan algunos temas que yo creo que para el documento final que se haga hay que considerar desde mi punto de vista el tema de la deuda, el tema de la Agenda 2030 u Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el tema que ya mencionó mi compañera Adriana, que tiene que ver con las finanzas públicas. No solo es lo que se ha comentado, también hablábamos de los grandes recursos que salen del país por evasión y elusión fiscal. Ese es un tema. Y otro que no hemos comentado, que tiene que ver con ISDS, que seguramente post-pandemia, los expertos dicen, va a venir una oleada de demandas inversor-estado hacia México, con lo cual nuestro país pierde grandes cantidades de dinero que evidentemente salen de las arcas públicas y que, por supuesto, nos ayudan a los programas sociales del Estado. Gracias. Me permite, compañera, también de mi parte enviar una felicitación, un agradecimiento a mis compañeras por este excelente resumen que hicieron. Y creo que vale la pena precisar que esto es solo un resumen de los trabajos que se realizaron en los 2 foros anteriores, más lo que se obtenga en el foro de hoy, que es ya, digamos, cómo orientar todo hacia un gran acuerdo nacional. Eventualmente estas propuestas se van a dar a conocer a los diferentes referentes para que se avalen y eventualmente, como mi compañera Lourdes atinadamente dice, se enriquezcan con las propuestas que consideren que no fueron incluidos para lograr, digamos, tener todos los insumos para poder armar la propuesta hacia un acuerdo nacional. Entonces, todavía hay oportunidad de que en el transcurso de los próximos días, en cuanto reciban este resumen, pues nos puedan hacer sus comentarios. El punto es que vaya con el suficiente consenso, porque pues está claro que en los acuerdos que se han hecho anteriormente, la sociedad no ha sido una parte fundamental de los acuerdos y obviamente casi siempre hemos salido con desventaja, y se trata de que las propuestas tengan el mayor consenso posible, la mayor fortaleza posible, impulsada desde la sociedad, para que sean tomadas en cuenta por el gobierno y por los empresarios. Y si no hacemos una masa crítica suficientemente sólida, pues va a pasar otra vez lo mismo. Yo he escuchado ya que se están poniendo de acuerdo los empresarios y el gobierno, por ejemplo, sobre el asunto de las pensiones. He escuchado que están haciendo acuerdos sobre el tema laboral con los empresarios otra vez en la parte que tiene que ver con la aplicación del tratado. Y insisto,
si nosotros no cuidamos lo que tiene que ver la parte de la unidad, la parte de los consensos, pues va a volver a pasar lo mismo. Así es que me parece excelente esta observación. Yo la comparto, compañera Lourdes, gracias por hacerlo notar y desde luego, insisto, por supuesto que va a haber oportunidad de enriquecer la propuesta. Y les felicito a mis compañeras por la presentación que hicieron. Y discúlpenme, tuve problemas con la primera conexión y tuve que moverme del lugar, pero afortunadamente ya estoy aquí otra vez. Gracias. Muchas gracias por ambas participaciones. Pues entonces, efectivamente, tenemos tiempo para que surjan algunas otras ideas, si alguien desea tomar la palabra, hacer algunas consideraciones, pues adelante, por favor. Seguramente hay mucho que decir. Todas las conclusiones fueron muy relevantes. Evidentemente, como ya se dijo, pues no es el documento final que se va a presentar al Ejecutivo Federal y por lo tanto es tiempo en este momento todavía de decir algunas cuestiones que pudieran insertarse en estos puntos que ya se leyeron atinadamente por las dos compañeras e incluso por los ponentes que ya estuvieron en cada uno de los días del foro. ¿Alguien más que desee participar, que desee decir algo? Enrique. Gracias. No, bueno, reiterar lo que dijo mi compañero Francisco Hernández Juárez. Estos son insumos, lo que nos hicieron favor de leer la compañera Clemencia y la compañera Adriana, son insumos para que junto con lo que hoy emane de la mesa 2, que es el tema de las bases para un acuerdo nacional para enfrentar la crisis, ya se buscaría ensamblar un documento pues, mucho más concreto, mucho más preciso, muy ejecutivo, para presentar las resoluciones de este foro al Ejecutivo Federal, ¿no? Con el consenso y el aval de todos los que bien tuvieran hacerlo. Las organizaciones tienen sus formas de consulta, las instituciones las suyas, y habrá quien lo haga probablemente a título personal, de algunos de los ponentes inclusive, me quiero imaginar. Eso estaríamos esperando en los próximos días. Y ahorita nada más era un poco recapitular lo que se hizo en los dos primeros foros, porque no todos pudieron estar conectados en las 3 sesiones, es una realidad. Esto era un poco empatar, ¿no? Y bueno, de todos modos se van a circular para que estos documentos, pues si alguien quiere hacer una precisión, hay una parte que ya no se leyó. Si quisieran, podría leerse, que es un resumen de lo que cada relator dijo, de manera muy sintética. Si nadie quiere comentar algo, pues a lo mejor una posibilidad ahorita para no detener los trabajos es que se leyeran la parte de la relatoría de las ideas principales, pero insisto, igual las pueden revisar los propios ponentes, decir, bueno, yo lo que dije fue esto y precisarlo, ¿no? Con toda confianza, porque la intención es que luego se publiquen en las páginas y se hagan una especie de memorias junto con las ponencias que algunos hicieron presentación, sobre todo en el foro del viernes pasado. Entonces, yo lo pondría a consideración si creen que de esta manera pudiéramos aprovechar el espacio ahorita. Compañera Rosalba, José Olvera. Me parece oportuna esta sugerencia de que aprovechemos este tiempo dando lectura a las propuestas que cada uno de los integrantes del foro realizó, porque nos va a complementar y tener una visión mucho más completa. Porque yo iba a hacer una intervención sobre algunas iniciativas que no estaban contempladas, pero es normal, no puede dar más tiempo. Pero con esto creo que subsanamos y tenemos todos la panorámica completa e integral. Gracias por su atención. Excelente. José Antonio Hernández, me parece muy buena idea, sobre todo que sea la lectura de la mesa 1, porque hay muchas coincidencias entre lo que se expuso en la mesa del día 1 de Seguridad Social y Estado Social y Democrático y los planteamientos del segundo día. Entonces creo que podría ser un buen resumen. Sí, parece que hay consenso en la idea de leer esta parte. Enrique, entonces, si damos cabida a que se lea lo propuesto, ¿quién podría hacerlo, por favor? Pues las compañeras Clemencia y Adriana tienen también esa parte en los documentos, nada más que lo omitieron porque sí era un poco largo, pero dado que ya cumplimos la primera parte, pues creo que hay condiciones para hacerlo
lo que faltó, digamos, complementar. Así que adelante la compañera Clemencia, si no hay inconveniente. Perfecto. Clemencia, adelante. Sí, compañeros, entonces la propuesta por participantes, vamos a leer la propuesta de Tereso Medina, representante de la Confederación de Trabajadores de México, el CTM. En su intervención, el representante de la CTM expuso los siguientes temas. El movimiento obrero considera que a pesar que el sistema de pensiones no es el mejor, que se puede perfeccionar mediante el tripartismo, es decir, para construir el acuerdo nacional se necesita la colaboración del gobierno, la parte trabajadora y empleadora, así como las aportaciones de la academia y de la sociedad. Crear alianzas para hacer un pacto social. La fórmula no es ganar, perder, el principio es ganar, ganar, que ganen los trabajadores y que gane México. Por ello, se debe lograr un sindicalismo responsable con la salud y la vida de los trabajadores y una sociedad social integral. El derecho a la salud debe ser prioritario en la agenda laboral. Se deben garantizar jubilaciones dignas y permitir que los trabajadores definan el uso de los ahorros para el retiro. Otro reto es encontrar la manera de dar voz a los trabajadores y cómo hacerlo sin autoritarismo ni imposiciones, pero sí con responsabilidad e inteligencia. Isaías González Cuevas, diputado y secretario general de la CRON. El diputado González Cuevas hizo las observaciones en el siguiente sentido. Se debe de cumplir la ley, libertad sindical y libertad de organización. Se debe regular los esquemas de terciarización como el autocoursing, ya que afectan la estabilidad en el empleo, precarizan el trabajo y favorecen la evasión de las responsabilidades de los empleadores. Es necesario fortalecer y ampliar la estructura del sistema de salud para alcanzar una cobertura universal. Se requiere una nueva ley de pensiones de carácter solidario que garantice una pensión digna para las personas trabajadoras. Se necesita de la renta básica universal porque la tecnología va a hacer que pierdan millones de empleo en todo el mundo, por lo que nos espera un mundo sin empleo. Se necesita de este tipo de esquemas o de otros como el ingreso mínimo vital para enfrentar también contingencias como las actuales para atender el incremento del desempleo y la situación de los trabajadores informales. Luis González Garay, de la UGOCEP, el campo es de todo. En esta intervención, el expositor mencionó las siguientes ideas. Se requiere una estrategia de política pública que no sea meramente asistencial, sino un desarrollo social, y en este sentido es necesario que en el nuevo pacto social considere la salud y una jubilación digna como derechos fundamentales y universales de los trabajadores del campo y la ciudad. Se deben contemplar reformas en el ámbito fiscal para que aporten más quienes más ganan. Es necesario buscar mecanismos que permitan integrar a los trabajadores del campo en la cobertura de servicios de salud, seguridad social, dando en especial el caso de los jornaleros agrícolas. En este contexto, se deben buscar presupuestos suficientes para el sector salud. Reactivar la economía requiere de los esfuerzos de todos en el marco en un gran acuerdo nacional, producto del diálogo incluyente y respetuoso del gobierno con toda la sociedad. Francisco Anaya, secretario de Relaciones Exteriores de la CANAJUPE, expuso lo siguiente.
llamó a recuperar el carácter solidario del sistema de salud, seguridad social y pensiones del país, descartando en este último caso el sistema de cuentas individuales. Planteó la posibilidad de incrementar las aportaciones de los patrones y el gobierno para lograr un mejor financiamiento del sistema de pensiones y conseguir en esta manera una pensión digna para todos los trabajadores en los términos establecidos por nuestra Carta Magna y los tratados internacionales en la materia. Mencionó la pertinencia de establecer un gravamen especial a las grandes fortunas para financiar la reconstrucción del sistema de salud del país. Argumentó en favor de establecer el monto de salarios y pensiones de acuerdo con el artículo 123 y reformar los conceptos constitucionales de salarios y pensiones dignos. Coincidió en establecer de manera urgente un ingreso mínimo vital para las clases más desprotegidas frente a la contingencia actual. Propuso revisar el sistema pensional y la participación de las AFORES en él, así como ampliar la cobertura a lo importante que el titular de la unidad de pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea una persona que represente los ideales de la administración actual y que sea cercano a los intereses de los grupos vulnerables. Coincidió en la importancia de iniciar un gran diálogo nacional para valorar este tipo de propuestas. Gilbrán Ramírez Reyes, secretario general de la CIS, propuso lo siguiente: se necesita que el Estado retome la rectoría del sistema de seguridad social para procurar el bienestar social y personal, proteger ante riesgos sociales y promover la recuperación cuando estos se han materializado, reduciendo así la vulnerabilidad social. Uno de los temas más apremiantes respecto a las prestaciones de la seguridad social es la situación actual del sistema de pensiones mexicano, puesto que el sistema basado en la capitalización individual ha sido un fracaso y únicamente garantiza una vejez en pobreza. Desde el CIS se ha desarrollado una propuesta de reforma pensional que busca garantizar montos de pensiones que permita una vida digna a las personas adultas mayores. De aprobarse, entregaría en vigor de forma obligatoria para que todas las personas que a partir del 2021 ingresen por primera vez al mercado laboral formal. En el caso de aquellas personas que vengan de cuenta individuales, podrán decir que sí se quedan bajo ese esquema o si transitan una forma voluntaria al nuevo sistema planteado desde la conferencia. Otro asunto importante se refiere a la integración del sistema de salud. Argumentó que el programa IMSS Bienestar podría ser la vía idónea para conseguir el objetivo universalizar la cobertura, puesto que ha mostrado eficiencia en su operación y porque tiene experiencia en la homologación de prestaciones y la implementación de un modelo de promoción y prevención en salud. También es necesario crear un sistema digital único para registrar los expedientes y necesidades del sistema de salud, que deberá actualizarse permanentemente. Hay experiencias internacionales. Una de ellas es el expediente digital único en salud EDUS de Costa Rica. Se necesita un sistema mucho más resiliente para crisis como esta. Un gran acuerdo nacional tiene que promover una seguridad social
que por supuesto sea sostenible financieramente, pero sobre todo que se enfoque en la garantía de los derechos humanos. Berenice Ramírez, del IES UNAM, propone un ingreso básico universal financiado mediante impuestos a la propiedad. Destacó la implementación por parte del gobierno de programas para atender la crisis, reconocer todo tipo de trabajo para efecto de su integración al sistema de seguridad social universal, incluyendo al sector de trabajadores autónomos y por cuenta propia. Afirma que es urgente un seguro de desempleo sostenible. Es necesario hacer una evaluación del impacto de los créditos de las micro y medianas industrias. También se necesita capacitar que el uso de tecnología para revitalizar el sector educativo. Señaló la importancia de construir un régimen universal de seguridad social que deje de ser de corte laborista y pase a uno asentado en los derechos sociales y humanos de corte ciudadano. En el ámbito de salud es una buena señal la creación del INSABI, pues representa un acercamiento a lo que se requiere instituciones públicas de bienes comunes y servicios universales. Se necesita una reforma estructural en los sistemas de pensiones que erradique la desprotección que padecen millones de trabajadores con montos adecuados de pensiones y una mayor cobertura. Es necesario tratar los problemas derivados de la jubilación de las primeras generaciones del sistema de cuentas individuales. Miguel Castillo Negrete, del CEPAL, trazó los siguientes temas. La importancia de pensar en un nuevo modelo de desarrollo que implique mayor justicia global entre los países. Es necesario revertir la privatización del modelo de salud e incrementar la inversión en este rubro. La prioridad debe enfocarse en la prevención y en garantizar una nutrición adecuada para la población, corrigiendo los efectos de la proliferación de la comida chatarra. La estructura de la ocupación laboral es uno de los grandes problemas a resolver, especialmente la subocupación, la tercerización y la informalidad. El objetivo debe ser impulsar el empleo digno y con plenos derechos. El problema de los bajos ingresos de los empleos que prevalecen en México es uno de los factores que presionan negativamente al financiamiento de las pensiones. Este problema se agrava con el modelo de cuentas individuales. Se debe entender por protección social al conjunto de políticas y programas que se crean para reducir el riesgo durante el ciclo de vida, la cual implica varias prestaciones como pensiones para la vejez, por invalidez y para los sobrevivientes de los trabajadores. Las pensiones deben garantizar el mismo nivel de vida que tenga el trabajo antes de jubilarse. Coincide con la propuesta de la CIS. En esta materia, pues, se inscribe en la lógica de revertir el sistema de Afore, recuperando el carácter solidario que debe tener un sistema de seguridad social. Mario Luis Fuentes, del PUET UNAM, destacó las siguientes ideas. En lo inmediato hay que tomar acciones para que los trabajadores y sus familias puedan resistir de la mejor manera el confinamiento. Tenemos que reestructurar toda nuestra propuesta de desarrollo. Es importante reformar todos los programas redistributivos. Es necesario revertir las formas a los sistemas de pensión del IMSS, del ISSSTE.
Se requiere más inversión en el sector salud y seguridad social. Son necesarios programas emergentes que fortalezcan los centros de cuidado de niños, adolescentes y personas con discapacidad. Necesitamos que haya mucha claridad en el presupuesto 2021 sobre lo que está invirtiendo para la emergencia sanitaria. Necesitamos más inversión en el sector salud. Hay que ubicar las grandes prioridades de esta propuesta de cara a la inminente discusión del presupuesto del sector público. En el marco de un Estado social que recupere su papel como rector de la economía, ello implica superar la dispersión de los distintos programas sociales. Se necesita fortalecer la seguridad social para que garantice los servicios como guardería y casas de cuidado para personas adultas mayores, así como los servicios para personas con discapacidad. Una mirada integral requiere considerar la participación de organizaciones de la sociedad civil que ofrezcan servicios de cuidados a niños, niñas y adolescentes. A favor de la propuesta del ingreso mínimo vital o renta básica universal y del seguro del desempleo como medidas para la protección social, pero también para la reactivación de la economía desde el consumo. La reconstrucción del país exige un Estado fuerte en lo fiscal. También se requiere discutir de manera democrática y aceptando la pluralidad de posturas las características de un Estado social que renueve el sistema de seguridad social. Es importante fortalecer el sistema de salud en general, pues no se deben perder de vista las muertes en que se pueden prevenir y las que no son ocasionadas por el COVID-19. Patricia Mercado, senadora y secretaria de la Comisión del Trabajo e integrante de la Comisión de Seguridad Social, expresó los siguientes puntos. Apoyo a las propuestas del ingreso mínimo vital, así como el planteamiento integral de la CIS, que parte de la base de que el derecho a la salud y la seguridad social debe ser universal. A la discusión sobre el Estado social y democrático que garantice una seguridad social universal, debe agregar el tema de sustentabilidad. Es importante que todo lo que hagamos proteja el ambiente. La agenda social debe considerar la igualdad sustantiva, así como el conjunto de actividades y tareas tales como el cuidado de la familia, en especial a las personas adultas mayores, la situación de los trabajadores informales y en general de aquellas que carecen de seguridad social. Coincido con el propósito de impulsar un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis económica y humana en México. En particular, mencionó que puede ser una vía para apoyar a las personas que han hecho caso del llamado "quédate en casa" y que por eso han perdido ingresos. El Estado debe aportar una respuesta ante la pérdida de los puestos de trabajo derivada de la pandemia. Además, se deben fortalecer los empleos de las actividades primarias, tales como los trabajadores del campo, y crear un fondo rural de pensiones. Araceli Damián, directora general de Evalúa Ciudad de México. La doctora Araceli Damián aprovechó su intervención para poner sobre la mesa de diálogo los siguientes argumentos. El ingreso ciudadano universal es importante porque reconoce el trabajo de las personas que no están ligadas al mercado laboral, como personas cuidadoras generalmente, mujeres que se dedican al hogar y otras personas que no tienen un trabajo formal ligado a la producción. Permite que muchas más personas se dediquen
a otras actividades esenciales que no están ligadas al trabajo. La posibilidad de llevar el ingreso ciudadano universal en 20 años nos transformaría en una sociedad pobre, a una clase media o de personas muy cerca de la pobreza, pero no de la pobreza extrema como actualmente vive el país. Alternativa desde la perspectiva de los trabajadores, por ejemplo, la propuesta del modelo mixto presentada por la Comisión Interamericana del Seguro Social, que coloca al Estado como el rector del sistema en el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera y el goce universal del derecho humano a la seguridad social del carácter solidario, con enfoque de género intercultural y intergeneracional. Pues ya es todo, compañeras. Muchas gracias, Clemencia. Te agradecemos muchísimo todas estas lecturas que has dado de estos puntos tan importantes derivados de del día 1 de nuestro foro. Y pues sucede que ya tenemos a nuestros participantes, a todos presentes. Entonces, voy a poner a consideración de todos ustedes el hecho de que la mesa 2 la podamos abordar de otra manera, ya que ya contamos con todos los participantes que estábamos esperando. Entonces, les cedería la palabra para saber si ustedes están de acuerdo en dar paso al punto en donde tenemos varios participantes muy importantes todos de las diversas instituciones. Yo considero que sería lo más pertinente, compañera, para comenzar ya los trabajos. Adelante, adelante. Hay que seguir ya con la segunda mesa. Totalmente Perfecto. de acuerdo que procedamos. Con la segunda mesa, perfecto. Entonces, pues voy a presentar entonces a mi compañera Marta Heredia Figueroa. Le voy a ceder la palabra a ella. Ella presentará las bases para un acuerdo nacional para enfrentar la crisis. Y pues Marta tiene un trabajo muy relevante al interior de la UNT. Ella es integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, vicepresidenta de Igualdad de Género de la UNT. Y pues entre el múltiple trabajo maravillosamente realizado por ella es haber sido representante de la UNT ante la Conferencia Internacional de las Américas. No voy a leer obviamente todo el currículum de Marta, sabemos que es una mujer que ha hecho un trabajo muy relevante y pues por mi parte sería todo. Le cedo la palabra a Marta para la presentación de la siguiente etapa de este foro. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, compañera Rosalba. Te felicito por el panel tan exitoso y la conducción tan exitosa que has tenido en función de haber recuperado todos los resúmenes respecto del día 1, del día 2 de trabajo. Muchas gracias por la presentación. Bien, acepté con gusto y agradezco la invitación para la conducción de este panel, porque considero de la mayor relevancia la convocatoria que hacen la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro Nacional de Dirigentes que han convocado a este foro hacia un acuerdo nacional para enfrentar la crisis. Las organizaciones sindicales convocantes desde hace varias décadas. Fabi, ese tipo de correos. Hemos venido impulsando la construcción de un modelo de nación distinto al que se ha derivado, producto de las políticas neoliberales implementadas por hace más de 3 décadas. La situación actual que se vive en el país, resultado de esta pandemia, ha profundizado las condiciones de por sí precarias de la clase trabajadora, de ahí que se requieran conjuntar esfuerzos
por lo que las y los trabajadores sindicalistas consideramos relevante la realización de este foro que se ha llevado a cabo en 3 sesiones, con la participación de panelistas expertos en los distintos temas planteados en los 3 ejes. Para el movimiento obrero es fundamental un diálogo social entre el movimiento sindical y otros actores relevantes de la vida pública. Por lo que doy la bienvenida a este panel a dirigentes sindicales, a compañeras y compañeros del campo y la ciudad, a toda la audiencia que a través de las plataformas nos siguen, y de forma especial doy la bienvenida a las y los expositores que darán sustento a la mesa 2 de este día de trabajo. En esta mesa 2, en este panel 2, abordaremos aspectos fundamentales que tienen que ver con derechos laborales como eje rector del acuerdo nacional, un acuerdo nacional incluyente con perspectiva de género y recuperación del campo mexicano, instituciones para el diálogo social, la formación del Consejo Económico, Social y de Estado. En fin, que saludo con gusto y agradezco la participación de nuestros panelistas y doy la palabra al licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, no sin antes dar una breve semblanza respecto de lo que tiene él dentro de lo que representa su participación. Es licenciado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro en Ciencias Políticas por el Colegio de Morelos. Durante más de 17 años se desempeñó como litigante en Morelos, Guerrero y Ciudad de México entre 2001 y 2009. Ocupó diversos cargos en la administración pública de la Ciudad de México. A partir de 2010 se reincorporó al litigio y a la asesoría legal, así como a la docencia universitaria de la UAM, hasta diciembre de 2012. A partir de 2016 fue designado como abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cargo que ocupó hasta noviembre del 2018. Realizó estudios de especialización en Derecho Laboral y Contratación Colectiva en la UAM Azcapotzalco y la UTAL en Venezuela, así como en materia electoral, UAM Iztapalapa, entre otros estudios. Actualmente es subsecretario del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Licenciado Alfredo Domínguez, le damos la palabra hasta por 10 minutos. Si no tiene inconveniente, favor de iniciar. Sí, cómo no. Muy buenos días a todas y a todos los asistentes a este gran foro. Y pues solamente veo algunos de los compañeros, veo aquí a Francisco Hernández Juárez, el telefonista, veo a Pepe Olvera, a Rosalba Calva, no veo muchos, pero bueno, no quisiera yo omitir a nadie, pero bueno, en aras del tiempo de todos los demás, pues me da mucho gusto que nos hayan invitado, es una gran oportunidad para establecer este contacto con ustedes y que conozcamos unos y otros cuáles son las posturas, cuáles son las propuestas, y creo que es en un diálogo digamos, productivo, en un diálogo comprometido y crítico podemos nosotros ir hacia grandes acuerdos. México tiene hoy un gran desafío, producto precisamente de la desaceleración económica provocada por esta pandemia del COVID-19, que ha repercutido en pérdidas de empleo, no tan solo en México, como sabemos, pues es a nivel global, alcanzando, por ejemplo, alrededor de 40 millones de personas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ¿no? Que han solicitado seguro de desempleo, conforme a las propias cifras del Departamento de Trabajo de ese país, ¿no? En el caso de México, se calcula que será una pérdida de empleos formales alrededor de 1 millón de empleos. Entonces, sí es un impacto muy grande para el país este evento, esta pandemia. Consideramos que el gobierno de México está actuando responsablemente,
para paliar los efectos de esta crisis económica. Y una de las vertientes, entre otras, que ha puesto en marcha es el detonar la generación de empleos hasta por 2 millones, que esa es la perspectiva, esa es la propuesta. Entre otros, diré que son el del tema, en el tema de la construcción, en donde se tiene planteado ocupar cerca de 230,000 trabajadores en el programa de mejoramiento urbano, con más de 50 ciudades adicionales a las que ya se habían establecido anteriormente. Nada más de la construcción de la refinería de Dos Bocas se está planteando más de 72,000 empleos. En lo que se refiere al Banco del Bienestar, serían cerca de 50,000, y en el aeropuerto Felipe Ángeles, 44,000, casi 45,000 empleos. Nada más de estos rubros en el ramo de la construcción como lo más importante. En lo que se refiere también al tema del campo, pues tenemos el programa Sembrando Vida, en donde se está planteando crear más de 202,000 empleos para reforestar árboles maderables, frutales. Y en lo que se refiere al tema de turismo, construcción, serían alrededor de 80,000 empleos con lo que va a llevar a cabo todas las obras del Tren Maya y la puesta en marcha de ellos. Y en el sector público no podemos olvidar que, por ejemplo, en el caso del sector médico, por ejemplo, las contrataciones en el sector médico están siendo del orden de más de 45,000 empleos. Entre otros, las contrataciones de la propia Secretaría de la Defensa Nacional serían más de 25,000, y las contrataciones de protección para todas las cuestiones que tienen que ver con protección civil y demás a nivel federal, nada más ahí serían fácilmente más de 13,000 empleos. Es decir, estamos hablando pues de un número muy importante de empleos que van a ser promovidos por el gobierno federal, sin considerar lo que tiene que ver con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que pretende incorporar también ya a los aprendices para que puedan obtener un empleo formal a 230,000 jóvenes para este año. En ese sentido, estamos hablando pues de que el gobierno de México va a crear más de 2,093,000 empleos en sus metas para 2020 y subsiguientes. Otro de los grandes esfuerzos que se está planteando para enfrentar toda esta pandemia es precisamente los 4 millones de créditos que se están planteando para estimular y reactivar la economía de México, y que tiene que ver con créditos tanto a empresas como a trabajadores, como a los propios egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que están planteados para este año también. Entonces, creo que en este sentido el gobierno de México está, planteando el apoyo no tan solo al empleo formal, ¿no?, que se ha perdido, sino también a aquellos trabajadores que están hoy en el sector informal, como comerciantes, como taxistas y pequeños productores que no están todavía ubicados en toda la formalidad, y que es precisamente el 56.7% hoy de las y los trabajadores de este país que están en este sector. Por ello es tan importante que este tipo de programas lleguen a estos sectores y no nada más al sector formal. Nosotros entendemos que con estos programas prioritarios se va a garantizar un ingreso vital, ¿no?, que permitirá que millones de mexicanos puedan afrontar estos efectos económicos, este desempleo, esta falta de ingresos, y pues esto pueda coadyuvar con toda la programa de estas jornadas nacionales, la Jornada Nacional de Sana Distancia, ¿no? Sabemos pues que antes de la emergencia sanitaria, 18 millones de hogares de un total de
de 32 millones, es decir, poco más de este 55%, participaban cuando menos en uno de estos programas prioritarios. Ahora, sumando estos 4 millones de créditos que se están otorgando ya empezó este programa, se podrá llegar a 25 millones de hogares, cubriendo así el 70% de ellos, con lo cual, pues estamos entendiendo que casi el 100% de los hogares hoy en situación de pobreza o del ámbito o en el sector indígena cuenta con al menos un programa social, ¿no? Y bueno, pues hay medidas extraordinarias, como ustedes saben, que se han hecho para atender estos efectos de la pandemia y precisamente para evitar que los adultos mayores, por ejemplo, muchos beneficiarios de programa tengan que acudir y aglomerarse en estos centros de pago, de tal manera que se ha hecho ya también desde el anticipo de pagos como la aceleración en la expansión de estos programas, ¿no? Decir un dato solamente, tan solo en mayo de este año los programas prioritarios transfirieron 120,000 millones de pesos. En ese sentido, pues evidentemente que estamos hablando pues de una derrama económica muy importante que si bien a lo mejor no resuelve todas las necesidades de un jefe de familia, de una familia, sí están siendo un ingreso muy importante para enfrentar esta crisis, ¿no? Nosotros creemos pues que desde el gobierno de México, este diálogo de buena fe, este diálogo que hacemos con todos los demás sectores, tanto sindicales, sociales, empresariales, etcétera, siempre las coincidencias por encima de las diferencias.